Bien, pues vamos a acabar con este vídeo del capítulo de morfología. Es un vídeo relativamente breve que va a estar dedicado a revisar las herramientas que pueden llevar los robots en su extremo para hacer sus tareas. Y digo revisar y brevemente porque en principio un robot puede llevar cualquier herramienta que se nos ocurra y diseñemos y nos haga falta para la aplicación. Lo que pasa es que hay algunas aplicaciones que son o que están frecuentemente robotizadas. Entonces, en esos casos, pues se han desarrollado herramientas muy específicas para ser llevadas por los robots y también los robots se han diseñado para esas aplicaciones especiales. Son aplicaciones, como digo, frecuentes y ha habido pues una evolución del mercado de la robótica para resolver sus problemas de la mejor manera posible, con el robot y con la herramienta. Concretamente van a ser tareas que van a estar ligadas en gran medida a la industria del automóvil. Entonces, estas herramientas que vamos a revisar van a ser tres. Podemos buscar otras, pero son posiblemente las más frecuentes, que serían las que se utilizan para hacer soldadura por puntos, soldadura por arco y pintura. Y luego mostraremos algún elemento adicional que puede ser útil para tareas sobre todo de ensamblado. En esta imagen veis esos tres aplicaciones que os decía: robótica dedicada a la soldadura por puntos, soldadura por arco y pintura. Veis que las herramientas que llevan, aun siendo diferentes, pues tienen un parecido entre una imagen y otra. Y como digo, los robots también tienen características, no voy a decir aspecto muy similar, pero características dimensionales, prestaciones que tienen, etcétera, precisión, alcance, que pueden ser similares en cada aplicación. Si empezamos por la soldadura por puntos, esta es sin duda la aplicación más robotizada. Es la tarea que más frecuentemente se robotiza en la fabricación de automóviles y, consecuentemente, la que mayor número de robots tiene instalado. Para hacer esta soldadura por puntos, lo que hace falta es que unos electrodos cojan, pillen, pincen a las piezas que hay que soldar. Digamos que hay que soldar dos chapas. Voy a ponerme fuera de imagen. Que hay que soldar dos chapas. Entonces las dos chapas quedan juntas, los electrodos las aprietan y se hace pasar en ese momento una corriente elevada por los electrodos que, al pasar por las chapas que tenemos que soldar, la calientan, la funden y consiguen la unión entre esas dos piezas. Para eso, por lo tanto, me hace falta dos electrodos por los cuales va a pasar una elevada corriente que tienen capacidad de ejercer presión, y eso es lo que voy a conseguir con mi herramienta para hacer una soldadura por puntos. Estas herramientas que veis aquí llevan aquí los electrodos. Fijaros que aquí, por ejemplo, se ve, parece que es un cilindro que puede acercar y alejar este electrodo del otro para hacer esa presión. Aquí lo tendríamos puesto aquí. Además, como estos electrodos se calientan, para aumentar la vida útil de los electrodos, pues es frecuente refrigerarlos. Entonces llevan un circuito interno de refrigeración, normalmente por agua. La alimentación de esas corrientes elevadas necesita de unos cables gruesos, entonces necesita pues los conectores y toda la transmisión de corriente eléctrica pues tiene que estar preparada para esas intensidades altas. Y en conjunto, estas garras tienen un tamaño y un peso importante. Y como consecuencia de ello, y también porque el alcance que le hace falta a un robot para cubrir diferentes puntos de la carrocería es importante, se utilizan robots grandes. Os traigo aquí un ejemplo con una foto que es igual un poco llamativa, ¿no?, por el tamaño de esas garras. Pero estamos hablando de un robot que tiene un alcance de 2,75 m. Imaginar un robot que llega hasta 2,75 m de lo que es su origen, su base, ¿no? Es un robot de tamaño que impresiona. Tiene una capacidad de carga que no es de las más grandes, son 170 kilos, pero en fin, también es llamativa, ¿no? Y también, como dato, es que para facilitar que todos estos cables que tienen que ir hasta los electrodos, tanto los cables eléctricos como lo que decimos de circuito de agua y demás, pues no esté por fuera y sea complicado después de gestionar, en fin, en que no se enganche, pues lo faciliten ya la conducción, a veces incluso como parte de ella por dentro. Os voy a poner un vídeo de los muchos que podéis encontrar en internet, donde se ve una línea de soldadura de carrocerías. Ves que hay varios robots enfrentados por todos ambos lados de las carrocerías, estas se paran y ahora los robots entran sincronizados en su programa para que, digamos, no haya colisiones y demás, a aplicar puntos de soldadura en diferentes zonas de la carrocería. Podéis ver el tamaño de los electrodos. Los electrodos están identificados, están catalogados según su tamaño y su forma, ¿no? Veis también algunas facilidades para cablear o transmitir o pasar esos cables hacia el extremo final. Fijaros también que están los robots metidos en una jaula, están encerrados, no puede haber nadie dentro. Si alguien entrase en esta zona, los sistemas de seguridad pararían la instalación para evitar accidentes. Bueno, la siguiente sería la soldadura por arco. Bastante menos frecuente que la soldadura por puntos en cuanto al número de robots que se utilizan. Pero bueno, también una aplicación clásica en la robótica, no solamente en la industria del automóvil, sino en otros muchos sectores donde hay que unir piezas mediante soldadura por arco. En este caso, se aplica
un cordón de soldadura mediante un electrodo que se estará canalizando por esto de aquí y sale por aquí. Este electrodo depende del tipo de soldadura, pero puede ser el mismo el que se va fundiendo y va depositándose en las piezas a soldar. Y aquí es importante regular el ángulo de ataque del electrodo a la pieza, la velocidad, por supuesto, de avance, la corriente y la tensión con la que estamos trabajando, en fin, una serie de parámetros ya del proceso. Para esto me hace falta un robot que tenga una buena capacidad de maniobra, una buena capacidad de redirigir este electrodo en el ángulo correcto a la pieza, que además igual pues hay que hacer un cordón de soldadura que tiene una forma pues circular o en alguna zona complicada. Entonces hacen falta robots que tengan buen espacio de trabajo o buen aprovechamiento del espacio de trabajo y que sean maniobrables. Suelen ser robots no muy grandes, tamaño humano, pongamos 1 metro, 1,5 metros de alcance, capacidad de carga, como veis, esto no pesa mucho, entonces 5 o 10 kilos sería suficiente, pero eso sí, como decía, con buena capacidad de maniobra del extremo. Además, como este electrodo que se va aportando se va gastando, hay que irlo reponiendo y entonces pues podemos tener aquí el carrete a través del cual se va alimentando el extremo se llama la antorcha de soldadura. También vemos aquí el transformador que me consigue dar aquí las características de corriente, de tensión y corriente, sobre todo corriente, que me hace falta para hacer el proceso. De nuevo aquí tenemos un vídeo que lo muestra. Hay una serie de cosas que se pueden encontrar muchas veces en los robots de soldadura por arco. Una de ellas es que trabajen sobre una pieza que está montada sobre un utillaje móvil, de tal manera que resitúan a la pieza para facilitar la entrada del electrodo, al final de cuentas del ángulo de soldadura. Y otra característica también que podemos encontrar en algunos casos es que lleven un sensor de seguimiento de cordón, es decir, las dos piezas que tenemos que unir idealmente estarían perfectamente ajustadas, pero pueden estar desajustadas, pueden estar algo separadas, desfasadas, etc. Entonces, es necesario el eh, poderse reajustar al camino real que tienen mis piezas a unir, al margen de que yo tenga un camino inicialmente programado. Y eso se puede conseguir en base a añadir un sistema, un sensor de seguimiento de cordón en el extremo del robot, de tal manera que va viendo por anticipado dónde está la línea que tiene que seguir y el robot la va siguiendo ajustándose. Además, el proceso de soldadura por arco pues, es muy dependiente para que salga bien de los parámetros de soldadura. Y todo ese control de los aspectos de corriente, velocidad, por supuesto, de avance, etcétera, pueden estar también regulados por el propio sistema o estar integrados en el sistema de control del robot. Bien, vamos a pasar a otro tipo de aplicación que es la pintura robotizada. De nuevo, carrocerías de automóviles donde además el acabado eh, es lo que se ve cuando vas a comprar el coche y si el acabado de la pintura no es bueno, pues posiblemente ese coche no le puedas vender y haya que llevarle a repintar o lo que sea. El modo de pintar es la típica boquilla normal de un sistema de pintura de pulverización, ¿no? Lo que sí es cierto es que esta actividad de proyectar pintura origina un entorno purulento, con disolventes y, digamos, no recomendable para que estén las personas ahí dentro. Entonces, es una actividad que se presta mucho a ser robotizada por ese entorno no adecuado. Pero, como digo, la calidad de la pintura es muy importante y entonces programar, hacer un código para que el robot haga las trayectorias de pintura con la fluidez adecuada, eso suele ser complicado. Y la alternativa, que vamos a ver ahora un ejemplo, es que el modo en que se pinta lo haga una persona experta, pinte una carrocería o un elemento que tenga que pintar él una vez y el robot aprenda cómo lo ha hecho la persona y después lo reproduzca. Los robots de pintura son también robots que tienen poca necesidad de carga, pero sí que suelen tener bastante alcance, no sé, del orden de 2 metros tal vez, porque, por ejemplo, una carrocería pues es grande y poder llegar bien a buena parte de ella, no digo a toda, pero a buena parte de ella necesita que sea un robot de largo alcance. Suelen ser robots estilizados, un robot, digamos, que se les ve con el último, igual se puede ver aquí un poco, el último grado, la última barra, o la última barra de, digamos, de grandes dimensiones, quitando las de la muñeca, suelen ser alargadas. Y, como veremos ahora también en algún vídeo, en su tarea, suelen estar protegidos por un impermeable, por decirlo así, para evitar que todo el ambiente purulento les esté entrando. Tener en cuenta que ese ambiente es explosivo y hay que proteger eh, a la parte eléctrica del robot de ese ambiente para evitar el riesgo de explosión. Aquí la impresión que tengo que se ve en el vídeo es que está haciendo una limpieza de las boquillas para que salga, cuando proyecta la pintura, salga bien. De hecho, estos dos tubitos que veis al otro lado parece que está haciendo un secado o algo de ese estilo. En este caso, este robot tiene dos boquillas en paralelo.
y como veis está metido en una cabina para evitar precisamente que todo ese ambiente purulento salga fuera. Fijaros también que el suelo hay una rejilla para que todas las partículas de suspensión cuando caigan al suelo caigan a la rejilla y posiblemente por debajo, bajo la rejilla, pase una lámina de agua que la va arrastrando esas partículas. Y fijaros que el robot está, pues eso, con su chubasquero para evitar que esas partículas le entren y se vayan depositando en él. Puede ser también en ocasiones que los cables eléctricos que lleva el robot estén metidos en fundas que están en sobrepresión, de tal manera que hay una ligera presión positiva. Si hubiese una rotura en ese cable, en ese tubo, el aire saldría, porque hay presión positiva, saldría hacia afuera y impediría que el ambiente purulento con las partículas en suspensión del disolvente entrasen. Ver también esto que os decía, el robot estilizados, digamos, con un cuello largo, por decirlo así. Y también algo muy frecuente es esta parte final, donde están los grados de libertad de la muñeca, que, digamos, tiene una cinemática un poco diferente a la de los robots más frecuentes, que serían 3 giros en ejes que se cortan. Pues aquí tiene esto también, pero montado de otra manera. Fijaros en la forma y veréis que es muy frecuente el robot de pintura que tengan esta forma final. Bueno, os decía que el modo de programar un robot de pintura no es fácil el hacerlo escribiendo un código, diciéndole vete unas coordenadas, después hace un círculo, después hace una recta. No, porque esa pintura es, digamos, algo que es difícil parametrizar. Entonces, un modo de programarlos, bueno, por coger aquí algún dato, fijaros, un robot que tiene una capacidad de carga de 10 kilos, no es que sea los más pequeños, pero es de las bajitas. Tiene el último grado de libertad, este de aquí, es capaz de dar muchas vueltas para facilitar precisamente el poder reorientar el cono de pintura. Fijaros el alcance, hasta 2,5 metros. El otro que veíamos de soldadura al arco, perdón, a puntos, también tiene este alcance, pero este es un robot que da menos, impresiona menos, es menos robusto. La precisión no es muy importante, 3 milímetros. En un robot una precisión de 3 milímetros en el camino no es muy importante, pero aquí estamos proyectando un cono de pintura, no tengo que ir a un punto concreto. Tengo que ir razonablemente bien, pero al final estoy proyectando algo que es amplio y que si me desvío 1 milímetro no se va a notar. Bien, y como os decía, el modo de programación. Este modo de programación se llama modo de programación por aprendizaje. Consiste en que en una fase de enseñanza de aprendizaje, el operario hace la tarea de pintura. Fijaros que en este caso concreto tiene cogido al extremo del robot con su pistola y está pintando, en este caso es una silla. Sería muy complicado el escribir un programa que diese lugar a estos movimientos del robot. En su lugar, lo que se está haciendo es, mientras el operario lo hace, la unidad de control del robot está memorizando todos los movimientos que hacen las articulaciones del robot. Esos movimientos quedan registrados en memoria y después, una vez que ya el programa está acabado, se recupera esa memoria y, bueno, igual hay que procesar un poquito, pero se repite. Tener en cuenta que un robot no es algo que se mueva con un dedo. Un robot pesa, tiene reductores, no lo muevo fácilmente. Para hacer esto y que el operador no tenga que estar haciendo un gran esfuerzo, algo hay que hacer, porque si cojo un robot tal cual y lo intento mover a mano y este tamaño, que no es que sea enorme, pero es un robot que tiene cierto tamaño, pues no podría. Entonces hay varias alternativas. Una que no es la que se está viendo aquí es que el operario no mueva al robot cuando lo está programando, mueva una especie de maniquí, una especie de palotes, por entenderlo de una manera así muy gráfica, que tienen la misma cinemática que el robot, pero que no pesa. Eso es lo que captura la información y después se sustituye, se pone el robot real y la reproduciría. Otra alternativa es que en el extremo donde está agarrando el operario en la herramienta hay un sensor de fuerza y cuando el operario empuja su herramienta en un sentido o en otro, esa medida captada por el sensor de fuerza hace o lleva información a los motores para que se muevan y sigan las órdenes que está dando el operador. También podemos pensar en que en lugar de tener sensor de fuerza en los propios motores, en un robot colaborativo, por ejemplo, pues eh, son los propios actuadores los que en ese momento determinado están midiendo que yo estoy empujando y entonces en las propias articulaciones se genera el movimiento. En lugar de ser un sensor externo, es interno a las articulaciones. Pero en fin, de alguna manera hay que facilitar la tarea de mover al robot mientras se hace la programación. Bueno, como os decía, además viene un poco a propósito, esta opción de poner un sensor en el extremo que cuando yo le muevo me permite dar órdenes al robot, es una herramienta que me puede ser útil sobre todo en tareas de ensamblado. Vamos a ver qué accesorios se pueden encontrar en ocasiones en robots, en los elementos terminales del robot para facilitar el ensamblado. El ensamblado, recordar que es una tarea normalmente de precisión, de cierta precisión, y que además
aspirar a que el robot esté exactamente con la posición y orientación que tiene que tener para insertar una pieza en otra con una tolerancia estrecha, pues es una utopía, ¿eh? Puede hacerse muy bien, pero siempre habrá ciertos errores. Y de hecho los robots Cara tenían esa adaptabilidad selectiva que facilitaban el autocentrado. Bien, pues existen elementos complementarios que deben hacer lo mismo. Esto es un elemento que se conoce como el RCC, el Centro de Adaptabilidad Remoto, y es bastante intuitivo, otra cosa es después cómo se hace bien, ¿no? Pero bastante intuitivo en qué consiste. Son dos piezas, una iría unida al robot por arriba, la de abajo iría unida a la garra del robot, donde vamos a tener el ensamblado, aquí lo tenéis, esto iría al robot, esto iría a la garra del robot, y en medio hay unos elementos elastómeros, flexibles, y que están dimensionados y pensados para ceder cuando el robot está haciendo un ensamblado y no está totalmente centrado, como tenéis en estos ejemplos de aquí. Un punto de contacto, dos puntos de contacto. Mis elementos de en medio se deforman y aunque el robot esté rígidamente puesto en esta posición, el elemento que estoy centrando, que estoy ensamblando, se autocentra. Lo vamos a ver en un vídeo que se ve en cámara lenta, ese momento en el cual se produce ese centrado. El robot va a hacer un ensamblado, no sé si de manera forzada, un poco descentrado, y el sistema de adaptabilidad lo va a compensar. Bueno, en esos tetones con forma cónica hay que poner la pieza que está metiendo. Se ha visto con la cámara rápida, se ha visto que se ha tenido que desviar y ahora a cámara lenta se verá que efectivamente hay un movimiento lateral para centrarse. Ese movimiento se produce porque el elemento intermedio, el RCC, cede y se adapta. Esta es una opción, es un elemento pasivo, no tengo que tener ningún sistema de control, es puramente pasivo, tiene que estar bien dimensionado y demás, pero es pasivo. Pero tenemos también la opción activa, que es poner un sensor, como os decía antes, en este caso va a ser esto que tenemos aquí. Este sensor tiene capacidad para medir fuerzas en los tres ejes y momentos pares en los tres ejes, y con esa información adecuadamente tratada por el sistema de control me genera movimientos correctivos para conseguir que el robot se centre. La aplicación que vamos a ver no es fácil porque el robot tiene que insertar unos ejes, unas válvulas en unos alojamientos que entran con bastante tolerancia. Entonces lo que vamos a ver que hace es que primero de alguna manera palpa, toca el contorno de esos agujeros y con eso, información capturada con el sensor de fuerza, encuentra perfectamente dónde tiene que colocarse para hacer la inserción. Bueno, ahí parece que no se está moviendo, realmente está palpando para centrarse bien. Ahora en un primer plano se ve mejor. Estos elementos que se colocan entre la garra y el robot son externos al robot, es decir, son de otro fabricante incluso. Yo tengo que comprarlos, ver cómo los integro con el sistema de control del robot. El robot puede tener algunas capacidades para reaccionar ante estos sensores, pero cada fabricante tendrá su lenguaje de programación que admita o sus modos de programación que admita el tener en cuenta la información de estos sensores, que mandará datos según un determinado protocolo que tendré yo que gestionar. Bueno, pues con esto, estos apuntes sobre los diferentes elementos terminales o los elementos terminales más frecuentes que tenemos en los robots. Acabamos con esto todos los apartados del capítulo de morfología o de los elementos que componen físicamente al robot.